Estamos viendo 1 Corintios capítulo 10, enumera los pecados que impidieron que el pueblo de Israel recibiera o entrara a la tierra prometida. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Diga conmigo, codicia. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Diga conmigo, idólatras. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Diga conmigo, fornicación. Hemos visto esos pecados ya, ¿sí? Y ahora nos toca ver este pecado que dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como ejemplo, amén, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta noche vamos a ver este pecado que la Biblia llama tentar a Dios. ¿Sabía usted que puede tentar a Dios? Póngase a pensar en este término, tentar a Dios. ¿Puede uno tentar a Dios? ¿Qué es una tentación? ¿O qué significa tentar a Dios? Tentar a Dios significa pedir algo a Dios que vaya en contra de su carácter y propósito. Que sea incongruente con su carácter, con su esencia, con su naturaleza y propósito. Cuando uno pide a Dios o hacemos cosas donde, ¿sabe usted? Puede llegar al punto de presionar a Dios, podemos llegar al punto de presionar a Dios para que Él se sienta tentado de hacer algo sobre su vida. Y sabe que Él no quisiera que le pase nada malo a usted, pero podemos tentar a Dios. Podemos presionar a Dios para exponernos. De modo que por no ser Dios incongruente a su carácter, indefectiblemente obligaremos a Dios a actuar en algo que no nos va a gustar. Tentar a Dios también tiene que ver con cosas que hacemos donde abusamos de la gracia de Dios, donde abusamos de la misericordia de Dios, y Dios no es tentado. Amén. Tentado porque Él como Padre quiere darnos cosas, quiere bendecirnos, pero no puede hacerlo, porque iría contra su naturaleza. Tentamos a Dios. Vamos a ver algunos de esos textos y lo feo que es, amén, ir más allá y tentar a Dios. Ese pasaje en la Biblia, ¿no? Dice al verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Algunos de ellos le tentaron y murieron por las serpientes. Bueno, aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a un evento que pasó en el Antiguo Testamento donde ellos tentaron al Señor. Y vamos a Números 21 para entender un poco mejor de qué estamos hablando con esto de tentar a Dios. Números 21, y a medida que vamos entrando en la palabra, nos va a ser más nítido qué significa tentar a Dios y en las veces en nuestra vida que quizás puede usted estar tentando al Señor. Pero en Números capítulo 21, versos 4 al 9 dice lo siguiente. Números 21, dice la palabra, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Repito, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom.
y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Wow! Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios, el pueblo de Israel clamó a Dios: Señor, sácanos de la esclavitud, no podemos más, mira cómo nos tratan los egipcios. Dios oyó el clamor de Israel, los saca de Egipto para llevarlo a la tierra prometida por el clamor de ellos, y luego se quejan y echan la culpa a Dios por la situación en la cual estaban pasando. Ahora, esa no era la perfecta voluntad de Dios para ellos. La perfecta voluntad de Dios para Israel no era solamente sacarlos de Egipto, sino introducirlos a la tierra prometida. ¿Me entiende? Pero para llegar a la tierra prometida tenía que pasar el desierto. Y en el paso del desierto, con las vicisitudes y sufrimientos que el desierto trae, ellos culparon a Dios por el desierto. Pero déjame decirte, antes de entrar a tu tierra prometida, usted tiene que pasar su desierto. Pero hay aquel que se queja a Dios: ay, estoy cansado de comer la misma comida. Ay, cuánto, Señor, intervendrás. Y viene un corazón quejoso y de víctima ante Dios. Y nuestras oraciones se hacen así, quejosas y de víctima ante Dios. Cuidado que tentemos a Dios. Y ellos sí tomaron una actitud de víctima y todavía le echaron la responsabilidad a Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Israel no tuvo que pasar 40 años? 40 años en el desierto. Ellos no debieron haber pasado más de 7 semanas. La distancia desde Egipto a la tierra prometida no debió haber tomado más de 7 semanas. Pero ellos tomaron 40 años, alargaron el proceso. Y hay creyentes que alargan toda una vida de entrar en la plenitud de su vida porque divagan y no crecen, no se alimentan de la palabra de Dios y no somos hacedores de la palabra. Estamos dando vueltas en el desierto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y no tenemos una actitud agradecida a Dios. Cuando nosotros no tenemos una actitud agradecida a Dios y hay una actitud de queja, estamos tentando a Dios. Cuando llegamos al culto y nos sentamos ahí, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto y lo otro? Y estamos quejosos y otros están alegres y todavía te molesta porque estos están alegres. ¿Por qué ellos, Señor, y yo no? Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quites de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Esto de serpiente ardiente suena a dragón, ¿no? De fuego, ¿no? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! A causa de la mortandad, ellos clamaron a Dios, y Dios en su grande misericordia mandó poner esta serpiente en el desierto. Y cuando saben que la serpiente simboliza la maldición, el pecado y Satanás. Uno se pregunta: ¿y por qué una serpiente? Porque la Biblia dice, y luego en Gálatas toma, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así Jesús fue levantado en la cruz por nosotros, para que todo aquel que mirara a Jesús sea salvo. La serpiente era un tipo del sacrificio de Jesús llevando nuestra maldición.
Dios ya sabía de la actitud de corazón que iban a tener aún su pueblo para quejarse de él. Y Dios en su grande misericordia puso una serpiente allí, prototipo del sacrificio de Cristo por nosotros, llevando nuestra culpa. Pero ellos tentaron a Dios. Ahora, en la tentación a Dios, Dios decide cuándo traer juicio y cuándo traer misericordia. O sea, eso es libre potestad de Él. Es libre potestad del Señor. Eso es lo que pasó en el desierto. Y vamos a otro pasaje, en Éxodo capítulo 17, por favor. Verso 1 al 7. Dice la palabra de nuestro Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Se molestó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hay gente que cuando tiene mucha hambre y sed pierde la razón. Amén. Como el chiste que publiqué ahora en Facebook. Pero ellos perdieron la razón y estaban maldiciendo a Moisés, y estaban quejándose contra Dios, diciendo: tú tienes la culpa. Dice: ¿por qué tentáis al Señor? ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué tentáis a Jehová? Verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová otra vez. Wow, qué lindo, ¿no? El corazón de Moisés. Orando, el pueblo se quejaba constantemente. Y en un momento el corazón de Moisés diciendo: Señor, si necesitas borrar el libro de la vida, en el libro de la vida, mi nombre, en lugar de ellos, hazlo. Wow. O sea, tenemos un líder con un corazón bondadoso. Ellos se quejan del líder. Y se quejan de Dios que lo está sacando de Egipto. Entonces esto es sobremanera difícil de sobrellevar y tienta a Dios. Yo me imagino a veces tentado a Dios en el deseo: ¿los aplasto o no los aplasto? ¿Me dejan entender? Ya me cansaron. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los hijos o de los ancianos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Estaba la roca ahí, y Moisés golpeó la peña, la roca, y salió agua. La Biblia habla que Jesús era esa roca que fue golpeada por nosotros. Y salió agua de salvación para nosotros. En ambos casos Dios tuvo misericordia, aun cuando fue tentado. En ambos casos, aunque en uno comenzó a desatarse mortandad, porque es grave quejarse contra Dios, ¿sí? Y tentar a Dios, Dios proveyó una forma de salvación. Hay otra oportunidad y otro momento donde igual otra vez el pueblo estaba quejándose contra Dios. En lugar de creer a Dios, se quejaban del maná. Ay no, maná todos los días, todos los días, arroz con huevo frito. Estoy cansado de arroz con huevo frito. No, mañana habrá huevo frito con arroz. Estoy cansado de esto. Y no hay una actitud. ¿Sabe? Lo que Dios busca es contentamiento en nuestra vida. Contentamiento. Si nosotros aprendemos a tener contentamiento, algo grande comenzará a ocurrir en nuestra vida.
Pero contentamiento no había en esta gente. Hubo otra oportunidad, igual se estaban quejando. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, ok, otra vez voy a tener misericordia de esta gente. Me están tentando otra vez, me están tentando. Pero ¿sabe qué? Háblale a la roca. Y Moisés en su desesperación, la gente haciendo presión, él golpeó la roca y no le habló. Y dijo, ok, Moisés, yo te dije que le hables, no que la golpees. Jesús será golpeado una sola vez, no más. Ahora, ni esta gente entrará a la tierra prometida y tú tampoco, porque me tentaron sobremanera. Dios decide cuándo extender misericordia y cuándo no extender misericordia. ¿Cuándo tentamos a Dios? Tentamos a Dios cuando hacemos cosas deliberadamente una y otra vez. Mira, Dios es un Dios bueno y misericordioso, ¿me entiende? Pero una cosa es pecar porque, bueno, decimos Señor, tenemos la actitud de servir a Dios y en esa, no sé, nos distraemos, qué sé yo, nos dejamos llevar, pero amamos a Dios, estamos buscando y en una de ellas, nos damos una fea y fallamos a Dios y nos arrepentimos, sí. Pero otra cosa es planear deliberadamente el pecado y después, sabiendo que Dios te va a perdonar, sabiendo que su gracia está contigo, deliberadamente planear una y otra vez y comenzar a decirle, Señor, no me vayas a hacer nada, que no me van a descubrir, bendice este negocio, bendice esto, Señor, sigue ayudándome. Tú sabes que estás haciendo algo deliberado, estás tentando a Dios. Estás tentando a Dios. Tú no puedes hacer eso. No podemos abusar de la gracia. No podemos nosotros, sabiendo que Dios perdona, ¿me entiendes? Una cosa es tener la actitud de no fallarle a Dios y otra vez fallar y volver a levantarnos y otra vez fallar y volver a levantarnos, pero no es nuestra actitud, porque aún no somos como niños y fallamos a Dios. Pero cuando tú o yo o cualquiera de nosotros deliberadamente planea el pecado y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, cuidado, estás tentando a Dios. Tentamos a Dios cuando oramos para que Dios divida un matrimonio a fin de casarnos con el divorciado. ¿Puede suceder tal cosa? Sí, hay gente que hace eso. Y se llaman cristianos. La verdad es increíble cómo gente que puede hacer esas cosas. Y sé de gente y publica en sus muros diciendo, ya está a punto de recibir la bendición, gracias Dios. ¿Qué? ¿Estás tú colaborando, estás tú empujando para que un matrimonio se destruya, para sacar ventaja? Está ciega esta persona, está completamente ciega, está tentando a Dios. Está tentando a Dios cuando una mujer, y he visto eso también, que se juntaban en las mañanas a orar, 6 de la mañana a orar, y un día las descubro orando. ¿Y qué tanto oran estas hermanas 6 de la mañana? Así, hermanas, ¿qué están pidiendo? Ay, pastor, lo que pasa es que el esposo de esta hermana es demasiado espeso. ¿Qué están orando? Para que Dios se lo lleve. ¿Cómo? Para que Dios se lo lleve, pues, pastor. O sea, están tentando a Dios. Estamos tentando a Dios cuando tenemos un negocio y comenzamos a andar desordenadamente y comenzamos a mentir y hacer las cosas de mala forma y decimos, Señor, bendice mi negocio, Señor, bendice mi negocio, Señor, bendice mi negocio, pero estamos haciendo trampa. Estamos tentando a Dios. Estamos tentando a Dios cuando nosotros tratamos a nuestras esposas de manera tosca. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 que nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas como coherederas de la gracia de Dios, como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero si nosotros tratamos hoscamente a nuestras esposas de manera arisca, de manera tosca a ellas, no como coherederas, sino siempre como dictadores, siempre mandando, entonces, y pedimos a Dios, Señor, bendice esto, ¿sabe qué? Estás tentando a Dios. Dios no va a poder bendecirte, porque la Biblia dice que si no tratamos a nuestras esposas como coherederas de la gracia, los cielos se cierran y no tendremos bendición.
Estamos tentando a Dios cuando nos rebelamos a nuestros padres y le faltamos el respeto una y otra vez, y 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 le faltamos el respeto. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre, y no nos conectamos con ellos, y oramos, Señor, bendice esto, Señor, mis padres no me entienden, pero bendice esto. ¿Sabes? Estás tentando a Dios. Dios no puede bendecir eso si tú no te conectas con el corazón de tus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Dios no puede contestar algo que va en contra de su carácter y voluntad. Estarás forzando a hacer a Dios algo que va fuera de su esencia. Tentamos a Dios cuando usamos nuestra influencia que tenemos en el ministerio para manipular a la gente y aún hacer negocios por nuestra influencia espiritual o ministerial a nuestro favor. Los líderes espirituales que, usando su influencia y su popularidad de miles de personas, usan esa influencia para sacar ventaja política o sacar ventajas en negocios, están tentando a Dios porque están pidiendo bendición de Dios en algo que es mezcla. Tentamos a Dios cuando pedimos la oración de bendición a alguien que no conoce al Señor, y después de orar por esta persona decimos, esta persona va a ser presidente del país, y si no es presidente del país van a venir terremotos y diluvios. Estamos tentando a Dios con eso, usando nuestra posición de autoridad. Si Dios nos da por gracia influencia, la influencia que Dios nos da es para bendecir al cuerpo de Cristo, no sacar ventaja de ello. Es de Dios, es sagrado. Estoy hablando de usar una influencia. No está mal usar la influencia para bendecir, ¿me entiende? No está mal usar la influencia para que Dios sea glorificado. Estoy hablando de usar una influencia por beneficio personal. Y hay gente que lo hace. Vamos a Marcos capítulo 11, por favor. Verso 15. Marcos 11, verso 15. Había un hermano brillante, inteligente, trabajador, esforzado, y eso se da en el libro el curso de hombría. No, bárbaro. Ed Cole cuenta de él, y él decía, pero qué raro, porque este hermano no florecía, a pesar de que era tan esforzado, tan trabajador, tan brillante, tan inteligente, tan capaz, y estaba aquí y allá, y como que, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué sucede? Y cuando él está conversando con él, ¿y cómo está tu relación con tu esposa? Ah, bueno, ahí está, y lo invitan a él a su casa, y llega a la casa de ellos, y ahí está la esposa atendiendo al pastor Ed Cole, y ella está toda servicial y contenta por la visita, y él comienza a bromear de su esposa por su actitud y su comportamiento. Comienza a hacer de ella el centro de las bromas, ¿sí? Con sarcasmo, y él se reía pensando que con eso iba a hacer de una reunión amena. No se daba cuenta que el único que se reía era él. Estaba tratando a su esposa de manera inadecuada. Estaba cerrando los cielos. Cuando Ed Cole se dio cuenta, dijo, ahora me doy cuenta porque este hombre no tiene los cielos abiertos, porque no está tratando a su esposa como heredera de la gracia de Dios. Si no puede decir amén, diga, ayúdame, Señor. Llegamos a Marcos 11. Marcos capítulo 11, verso 15 dice la palabra de Dios. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas. ¿Han visto a Jesús enojado? Se nos está hablando de un Jesús sonriente, se nos está hablando de un Jesús que juega con los niños, se nos está hablando de un Jesús bondadoso, que hace milagros, que toca a la gente, que abraza a los niños, ¿verdad? Se nos está hablando, y yo quiero ese Jesús, amén. ¡Gloria a Dios! Pero no se nos ha hablado siempre de un Jesús cuando está enojado. Se nos habla pocas veces de un Jesús que se enoja, se molesta. Y la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la Biblia también habla de la ira de Dios. No desatemos el enojo de Dios. Si Dios es por nosotros, diga conmigo, si Dios es por nosotros, pero si Dios es contra nosotros, ay de nosotros. Amén. Si Dios está contra nosotros, hermanos, si Dios te resiste, ay, ay, ay. Como decía el pastor Robert, yo no quiero que Dios me resista. Y viendo el Señor cómo estaba el templo, dice, comenzó a echar fuera, verso 15, a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas servían para el sacrificio. Todo lo que se vendía y compraba allí tenía que ver con el proceso de sacrificios que habían allí, ¿no? Tenía que ver con las liturgias que ellos practicaban en su devoción a Dios. No estaba necesariamente mal aquello, porque la gente necesitaba. El problema es que habían desplazado la verdadera adoración y solamente se habían concentrado en la compra y venta de las cosas. Es como el cantante que comienza a Dios bendecirlo, no porque vende sus discos, pero ya comienza a planear solamente en base a sus ganancias, en lugar de hacer lo que Dios le dice. Es cuando nosotros como iglesia nos olvidamos de la misericordia y la compasión de la gente y ya no estamos pensando en la voluntad de Dios, estamos pensando más en la contabilidad económica y en las ganancias que van a venir. Jesús vio esto y habían convertido el templo en un negocio y Él se enojó de ello y tiró todo abajo. Dice, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No consentía. ¡Wow! Me imagino al Señor de pie ahí diciendo, nadie pasa, a ver. ¡Wow! ¿Qué tal la autoridad? Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Ustedes habéis hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. Él decide cuánto tener misericordia y Él decide cuándo actuar. Hay un texto que hemos estado viendo y quiero ir yendo a la parte final. Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo capítulo 16, verso 21. Hemos estado viendo en la mañana y en la tarde este pasaje. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás,
Porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estaba tentando al Señor a no hacer algo que era el propósito de Dios. Y el Señor lo bendijo en gran manera. Amén. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tú la mirada en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Tú no me vas a venir a tentar. La voluntad de Dios es primero, porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Pedir algo a Dios contra su esencia, carácter, voluntad y propósito es tentar a Dios. Por favor, no insistamos pidiendo al Señor, Señor, dame una visa, quiero ir hasta el país. Mira, Señor, yo haré lo que tú quieras, pero dame esa visa. Y mentimos en los papeles, y mentimos luego a un cónsul, y mentimos aquí. ¿Y sabe qué? Escucha, la Biblia nos habla de oportunidades donde Dios, porque Dios decide, concedió las peticiones a su pueblo. Señor, estamos cansados de maná, Señor, queremos carne. Y dice la Biblia que vino un viento fuerte y codornices por millares. Y la gente dijo, wow, sopa de codorniz, parrilla de codorniz, aleluya, no, codorniz a lo pobre, no, codorniz al cilindro, amén. Y agarraron todas las codornices y comenzaron a preparar sus parrilladas, no, su caldo de codorniz y todo lo que podían, no, y comían, y dice que hasta por las narices se les salía la codorniz. Y a causa de eso comenzó a putrefactarse todo eso, y comenzó a venir una peste que comenzó a matar mucha gente muriendo. Y ellos clamaron a Dios. Y Dios seguro en su dolor dijo, ustedes pidieron eso. ¿Sabes qué? A veces los hijos se empecinan a pedir algo contra el deseo de su padre, y lo piden tanto, y a veces los padres sueltan, dicen, bueno, ok, a veces la única forma de aprender es a la dura. Ahí está, a ver pues. Oh Dios, no, nos estamos muriendo, Dios. Y en otra oportunidad, como todas las demás naciones tenían reyes, ellos tenían jueces. Ay, tener esos jueces, no, queremos rey, queremos toda esa realeza, como los reyes visten, como los palacios, el tesoro y toda la liturgia y todo lo que hay de los reyes. Qué fantástico, qué cool se ve esto de los reyes. No estamos con jueces, no, rey, R con R, rey, R con R, rey. Y Dios dijo, bueno, pero si les doy rey, esto va a pasar. No, Señor, igual queremos rey, les advierto, va a pasar. No queremos rey, R con R, rey. Ok, rey les doy. Y encontró a Saúl, y Saúl fue rey. Y Dios les dijo lo que iba a pasar, pero ellos se cerraron y tuvieron rey. Y no sufrieron tanto como con Saúl en años. No tientes a Dios, hermano. No nos cerremos a Dios a pedir algo contra su voluntad. No seamos tan cerrados. Luego Saúl tuvo una muerte terrible. Y Dios luego en su misericordia, cuando el pueblo hubo aprendido la lección, pudo levantar al mejor rey de Israel, a David. Pero con mucho dolor. ¿De qué manera queremos aprender de Dios? ¿De qué forma queremos aprender? No siempre Dios, la Biblia dice, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios va a actuar con cada uno de diferente manera. No podemos cuadricular a Dios, sí. Pero tampoco no podemos tentarle. Vamos a Mateo y con esto terminamos.
Mateo 4. Mateo 4 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow! El diablo vino a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios no me ha dicho nada, no hago nada. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Mira, si te lanza Jesús, será algo espectacular. Mira, ¿entiendes? No habrá cosa más impresionante ver cómo tú vas cayendo y en el cielo los ángeles te sostienen, todo el mundo te va a adorar. Todo el mundo te va a admirar y inmediatamente te van a seguir. Y el Señor le dice: verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes que no se trata de nosotros? No se trata de nosotros, no se trata de mostrarnos a nosotros mismos. El que tiene que ser mostrado es Dios. No tentemos a Dios para ser el centro de las cosas, de la admiración de la gente. Hagamos su voluntad. Tentamos a Dios cuando pedimos un liderazgo y anhelamos y codiciamos un liderazgo. Y aún algunos hasta ahora: Señor, mira ese liderazgo, no es el que te agrada, ¿verdad, Señor? ¿Cuándo, Señor? Y ya, Señor, interven, haz juicio. Tentamos a Dios. Amén. ¿Por qué se tienta a Dios? Cuando no hay temor de Dios. Cuando nos olvidamos del temor de Dios, tentamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios comienza a darnos sabiduría cuando tenemos respeto santo de Dios. Pedro no tuvo temor de Dios cuando comenzó a decirle a Jesús lo que tenía que hacer. El Señor tuvo que darle una buena ubicaína. ¿Quién se cree Pedro para venir a aconsejar a Jesús? El temor de Dios hace que nosotros no busquemos la voluntad de Dios y tratemos los asuntos de Dios como si fueran nuestros. Tentamos a Dios. No se trata de nosotros, una vez más, se trata del Señor. Pregunto esta noche: ¿has tentado a Dios de alguna manera? ¿Hemos tentado al Señor? ¿Cómo estamos tratando nosotros las relaciones de otros matrimonios? ¿Cómo estamos nosotros pidiendo? ¿Estamos en orden en las cosas o estamos pidiendo algo? Oh Dios, por favor, estoy endeudado. Mira, te voy a dar esta ofrenda y me sanas todas las deudas. Y todavía se escuchaba por la radio: ok, tú que estás en deudas, date esta ofrenda y Dios te arregla todas tus deudas. ¿What? Contra su carácter, contra su esencia. Así no es. No convirtamos a Dios, el Dios de la gloria, en un genio de la lámpara maravillosa. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, amén. Él no es un curandero. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos. Él es el que merece todo respeto, honor y gloria. Él no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para su servicio, el servicio del Rey. No podemos hacer con lo que Él nos ha dado lo que nos
del capricho de hacer. No, es su obra. Tengamos un temor reverente del Señor. Seamos obedientes, seamos sensibles a su voluntad. Amén. Seamos sensibles a su palabra para hacer las cosas como a Él le agrada, no como a nosotros nos agrada. Dios es un Dios santo. Él es un Dios santo. Queremos que orar ahora. Vamos a orar, sí.